Ahora sí, entonces, le dejamos la palabra al coordinador, a Francisco Arri, para la presentación del libro El poder de la agenda política, medios y público. Vamos a comenzar esta segunda actividad especial del día, en este caso con la segunda presentación de libros en este ENACOM. Contamos con la presencia de una mesa de destacados especialistas y destacados amigos también, con lo cual es un doble gusto para mí poder presentarlos. En este caso primero vamos a presentar a la presentada, que es Natalia Aruguete, que presenta su libro El poder de la agenda, política, medios y público. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín, es investigadora del CONICET, es profesora en las Universidades Nacionales de Quilmes, Rosario y la Universidad Austral de Buenos Aires, dictó cursos en nivel de grado y posgrado en varias universidades nacionales y extranjeras, y su línea de investigación se centra en el estudio de las agendas política, mediática y pública. Además es colaboradora de Página 12 y en Le Monde Diplomatique. Y nos acompañan el magíster Esteban Zunino, el doctor César Arrueta y la doctora Belén Amadeo. Si les parece, vamos a comenzar rápidamente con la palabra del magíster Esteban Zunino, que es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, es profesor de la Universidad Juan Agustín Maza y además es el vicepresidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Bueno, ¿qué tal? Buen día. En primer lugar, agradecer a la Universidad de El Salvador por invitarme y a Natalia, sobre todo, por invitarme a la presentación de su libro. Quería comenzar con una declaración de principios casi, ¿no? Presentar un libro de Natalia para mí implica no poder ser objetivo como TN o La Nación. Quiero decir con esto, digo, Natalia, además de ser una amiga, es alguien con quien yo vengo trabajando hace 6 años y en ese sentido, bueno, esto implica, por un lado, una carga emocional importante, pero también la imposibilidad de tomar cierta distancia respecto del libro. Metiéndome en el contenido del libro y en algunas cositas que quería destacar en el corto tiempo que tenemos, me parece importante en primer lugar que El poder de la agenda es un libro teórico, es un libro quizá poco habitual. No hay demasiados libros teóricos producidos en la Argentina, es una revisión profunda de la teoría de la agenda setting. Y me parece que lo hace desde un punto de vista muy interesante, que es repasar cada uno de sus niveles de análisis de manera muy respetuosa, pero no se queda solo en la enumeración o en la descripción de sus hallazgos, que me parece que eso es lo más interesante, sino que profundiza sobre todo en los baches de la teoría, ¿no? Natalia parte o va jugando con una idea muy interesante, que es que una sola teoría no puede dar cuenta del complejo campo comunicacional y a partir de ahí identifica núcleos problemáticos y da respuestas, yo creo que sistemáticas, sustanciosas, contundentes, porque lo hace a partir de una lectura y una revisión muy respetuosa de la teoría. Quiero decir con esto, hay mucho sustento empírico. Es un libro que, para el que lo adquiera, y que lo recomiendo, tiene 20 y pico de páginas de bibliografía, es decir, hay un recorrido ahí interesantísimo sobre los principales trabajos de la teoría de agenda en cada uno de sus niveles. En segundo lugar, me parece que ella problematiza justamente a partir de aportes teóricos en una corriente que no es hegemónica en Argentina, ni mucho menos. La teoría de agenda viene de la tradición norteamericana, muchas veces abordada con prejuicios en nuestros países, y me parece que el aporte de Natalia en ese sentido es interesante, porque da a conocer una teoría con la que no estamos, salvo los que trabajamos con ella, no estamos habitualmente familiarizados. En tercer lugar, me parece que llega en un momento necesario. La agenda se puso en agenda. Hoy todos los medios hablan de la agenda, los periodistas hablan de la agenda. Uno empieza a preguntarse, por ejemplo, a partir de intervenciones como la del panel anterior, acerca de si podemos seguir hablando de agenda o hay que empezar a hablar de agendas. Y esas son discusiones que Natalia va abordando a lo largo del libro
y que, insisto, con esta dimensión empírica del trabajo que a mí me parece muy importante, la va abordando a partir de hallazgos, la va abordando a partir de contradicciones. Creo que una de las cosas ricas que tiene la teoría que Natalia aborda es que se fue desarrollando y muchas veces los propios investigadores que hicieron trabajos bajo esa perspectiva entraron en contradicciones, y no por eso la teoría murió o fue dejada de lado, sino todo lo contrario. Esas contradicciones promovieron nuevos interrogantes y esos interrogantes la hicieron avanzar, y Natalia marca en el libro muy claramente tanto los avances como las limitaciones, y ese me parece un aporte muy interesante. No voy a extenderme mucho más. Me parece que la centralidad del tema que comentaba recién, de que la agenda se haya puesto en agenda, hace que sea un libro obviamente para quienes vengan de la academia y estén interesados en hacer un trabajo o en conocer con mayor profundidad estas perspectivas, pero es un libro para periodistas, es un libro para cualquier estudiante de periodismo, para todo tipo de público. Quiero decir, tiene una centralidad en este momento que me parece que no se puede dejar pasar. Y por último lugar, me parece que en uno de los últimos capítulos Natalia se mete con lo que son las últimas, o sea, es un libro muy actual, ¿no? Si bien la teoría de agenda nace en los años 70, se siguen desarrollando trabajos, se está trabajando con agendas y nuevos medios, con agendas y redes sociales, y Natalia llega a abordar esos problemas que me parece centrales para pensar cómo una teoría que nació hace 40 y pico de años sigue o no vigente en la actualidad frente a escenarios totalmente distintos en los que nació. Bueno, ahí hay un esfuerzo teórico importante de mucha gente que viene elaborando estos temas y de Natalia en una recopilación sistemática, seria y respetuosa de una teoría que es importante para el campo de la comunicación y insisto en esto, ¿no? Que no es hegemónica en Argentina, y creo que Natalia, con sus investigaciones, sus publicaciones y ahora finalmente con este libro, hizo muchísimo por poner en discusión estos temas que son muy interesantes. Yo me quedo acá y después, en todo caso, seguimos más adelante con preguntas o lo que sea. Muchas gracias, Esteban. Ahora vamos a escuchar las consideraciones del doctor César Arrueta, que es doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral y licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, casa en donde ocupa el cargo de secretario de Asuntos Académicos, es profesor de Metodología de la Investigación, estudia además rutinas de producción periodística y es otro de los invitados especiales de este ENACOM 2015. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización y tener la posibilidad de presentar un libro de una amiga como es Natalia. Un libro que particularmente tiene varias significaciones personales y académicas que a mí me gustaría destacar. Creo que es importante tener una visión conjunta porque entiendo que las producciones académicas no deben interpretarse solo en contextos académicos, sino más bien creo que tienen que interpretarse en el marco de una serie de valores que son valores constitutivos del proceso de conocimiento, ¿no? en la academia. Es decir, pensarlo solo en términos académicos me parece que reduce el contenido del libro. Creo que es importante pensar ese libro en esos valores que estoy marcando. Yo, cuando planteaba, digamos, la posibilidad de presentar el libro, imaginé 3 planos, que es lo que quiero hoy mencionar. Como bien decía Esteban, hay un plano teórico, ¿no? que está presente en el libro, y creo que ese plano teórico tiene que ver con la construcción del campo comunicacional, con mirada regional en este caso, que es un esfuerzo de construcción colectiva, ¿no? y que se va edificando a partir de la existencia de demandas y necesidades epistemológicas y teóricas que surgen en diferentes instancias de la academia, es decir, en instancias áulicas, en instancias de investigación, en instancias de intercambio y también inclusive de extensión. Entonces creo que dar cuenta de esas necesidades y esas demandas es una responsabilidad del docente investigador, ¿sí? No tan solo poder trabajar con la amplificación de contenidos, socializar esos contenidos, ponerlos en práctica, sino ser capaz de advertir que esos contenidos pueden ser observados, pueden ser criticados, pueden ser problematizantes,
¿no? Creo que esa es otra función del docente, no siempre puesta en camino, puesta en marcha, en relación a que cotidianamente estamos pensando las estrategias pedagógicas o los diseños curriculares. Entonces, el desafío de poder tomar esas teorías, ponerlas como objeto, discutirlas, problematizar con esas teorías, advertir que existen vacíos y huecos que tienen que ser respondidos, es una función del docente y creo que el libro, en este caso, cumple esa función. Es decir, no tan solo de amplificación de una teoría, como bien decía, que es conocida y que nos ha permitido explicar determinados fenómenos, sino que, como sucede, digamos, esos fenómenos se van transformando, se van complejizando y las herramientas muchas veces quedan, ¿no?, a cierta distancia de esos problemas. Entonces, ¿quién tiene que asumir la tarea de resignificar esas herramientas? ¿No? Y creo que ahí está el valor del libro, es decir, una mirada crítica, como también decía Esteban, una mirada aguda sobre la teoría, pero pensada desde las demandas actuales. Como dice la autora, dice, es un mar de cuestionamiento que tiene como propósito pensar herramientas teóricas, metodológicas que abran el camino hacia la lectura de las contribuciones centrales de la Agenda CETI. Esto de la agenda puesta en discusión, que aquí está presente, o sea, atraviesa transversalmente todas las situaciones. Entonces la pregunta que surge, bueno, ¿con qué herramientas podemos dar cuenta de estas nuevas situaciones? Y las herramientas necesariamente tienen que surgir de las resignificaciones de esas teorías. Creo que el libro, en ese sentido, es un aporte importante y además, y uso la palabra a propósito, se mete en los medios digitales y en las redes sociales, ¿no? Se mete en la conformación de las subjetividades y de los cuerpos inclusive. Y creo que ese es un desafío de actualidad, creo que ese es un desafío que el libro no evita, sino que por el contrario toma una posición. Me parece que para los estudiantes y para los docentes es una buena herramienta para poder pensar en ese sentido. Otro plano que quería marcar tiene que ver con lo que podemos llamar el conocimiento social, ¿no? Es decir, porque la producción de conocimiento no es una producción de conocimiento que no tenga sentido, por el contrario. Es decir, hay una convicción de que el conocimiento excede el ámbito de la teoría y que debe ser estudiado en su componente práctico y que hace que existan valores no epistémicos en esa producción de conocimiento. Hablo de la ubicación geográfica, social y profesional que tiene la autora y con ello el contexto en el cual se realiza ese saber en sus condiciones de producción. Entonces, esto nos lleva a pensar que los científicos sociales, que es el caso, no puede dejar de formar parte de las relaciones de su época para producir ese conocimiento. Hoy estamos en una época en donde las agendas están en discusión. Entonces, el libro viene a plantear una discusión sobre un tema central de época en donde existen nuevas formas de consumo cultural, nuevas formas de ocio, nuevas modalidades de contenido y nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía. Esos conceptos que están presentes desde la década del 70 hoy necesitan ser resignificados, cuestionados, puestos en contexto para poder dar cuenta de ese valor social y el valor de discusión de época que tiene el tema de la agenda, ¿no? Recién me llamó la atención una frase que decía una colega, es decir, la madre de todas las batallas son las audiencias, ¿no? Es decir, ir en búsqueda de las audiencias. Y no es posible pensar las audiencias por fuera de las agendas, por el contrario. Creo que, en definitiva, ir en búsqueda de los públicos es ir en búsqueda de la interpretación de las agendas y cómo se constituyen estas agendas, pero no con herramientas de la década del 70, sino con las herramientas de ahora. Creo que el libro es un camino en ese sentido. Y lo último, que también quería decir, hay un plano personal, digamos, que es un poco también lo que decía Esteban, es decir, la condensación crítica que tiene el libro no es posible de manera individual, si bien la autora, digamos, hace énfasis en su capacidad de producción, pero creo que hay un grupo, digamos, un grupo humano que está presente, que existe, que la conozco personalmente, sé cuál es la historia de producción, es decir, un grupo humano interesado en esos interrogantes, con aportes distintos, con miradas distintas, y creo que el libro también condensa el esfuerzo que muchas personas tenemos por este tema, y creo que Natalia tiene la capacidad de poder poner en situación esos diferentes intereses, y el libro es una forma de presentar diferentes miradas sobre un tema actual.
obviamente, invitación a la lectura, recomendación y una puerta abierta para la discusión, como siempre sucede con Natalia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora vamos a presentar a una querida ex profesora de esta facultad, la doctora Belén Amadeo, que es doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es experta en temas de opinión pública, agenda y framing, y vamos a escuchar sus consideraciones sobre el libro que estamos presentando. Hola, buenos días. Tengo dos confesiones para hacer. Una ya me ventilaron, no soy de comunicación. Hice un doctorado después, obviamente, en comunicación, pero yo vengo de la ciencia política. Ese es mi pecado original en este territorio. Y la otra es, y esto no se lo digan a la autora del libro, no me gusta la agenda setting. No se lo digan, ella ya lo sabe, lo intuye en algún momento. Nos hemos enroscado bastante porque efectivamente yo soy más chica framing, digamos, que chica agenda setting. Estas discusiones se dan solamente en estos ámbitos chiquititos, pero efectivamente tenemos eso. Y de hecho por eso me resulta tan valioso el libro. El libro es valioso y lo digo desde la otra orilla, por varias cuestiones. Primero porque por esta cuestión interdisciplinaria que tengo, yo venía muy acostumbrada a ver los medios desde la política. Un debate que apareció ahora en los últimos años con la ley de medios y el plan de los medios, pero cuando yo estudiaba ciencia política, era joven, más joven, cuando yo estaba estudiando, ver la política desde los medios era algo muy raro. Y cuando por primera vez tuve que estudiar en la materia de opinión pública, que ahora justamente dicto, tuve que estudiar lo que era la cuestión de la agenda setting, me partió la cabeza. Dije, wow, esto es otra cosa. Pero después me pareció chata como teoría, porque dije, no puede ser que los medios me digan a mí lo que tengo que pensar, porque no es así, o sobre qué tengo que pensar, y después me vinieron con los atributos, sí, pero me falta algo. De nuevo, yo venía de la ciencia política, resulta que hay muchos más actores involucrados en la cuestión de la opinión pública que vienen a ser, digamos, todos los actores políticos, los medios de comunicación, por supuesto, y el ciudadano, que en general desde los medios se piensa en público o se piensa a lo sumo como opinión pública. Nosotros desde la política lo estudiamos como el ciudadano, o sea, es otra cabeza. Claro que después hice mi doctorado en comunicación y también me cachetearon un poquito, y un poquito estoy en el medio, ¿no? Pero el asunto es que lo que tiene de valiosísimo este trabajo es que vuelve a mirar, como decían tanto César como Esteban, vuelve a mirar la teoría de la agenda setting y le hace una cantidad de observaciones que hace que cuando yo termino de leer el libro digo, ¿no será que ahora me gusta la agenda setting? Lo cual es casi terrible, ¿no? Porque es una conversión, les digo que es una conversión complicada. Pero ¿por qué esto? Porque una de las grandes críticas que tenía la teoría es que decía, bueno, ok, los medios dicen una cosa, la gente la dice después. Hay una altísima correlación significativa en términos estadísticos, pero eso no significa causalidad. Hay correlación y vuelve a haber correlación y se hace otro estudio en otro país, en otro continente y vuelve a haber correlación y dice, Entonces, claro, esto fue tomando forma. Pero Natalia, una de las cosas que hace es recordarle a la gente, señores, esto no supone causalidad, ¿sí? Hay una cantidad de otros actores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Se abandona este modelo causal y se pasa a un modelo reticular, es decir, de red, en el que la agenda de los medios, la agenda del ciudadano o del público y la agenda del político empiezan a interactuar de forma casi pareja y lo que pasa, digamos, y pasamos de un vínculo causal de la agenda de los medios a la agenda del público a una transferencia de relevancia entre las agendas, que es la nueva forma de ver la teoría de la agenda setting, lo cual me parece riquísimo, valiosísimo y mucho más inclusivo. Entonces, se va a pasar de un primer nivel de temas, de agenda de los temas, a un nivel de agenda de los atributos. Después se habla de la construcción de agenda, la famosa agenda building. Y lo que está diciendo Natalia ahora es, ojo, tenemos que dar un pasito más y empezar a ver si efectivamente o cómo se da la eficacia política real. O sea, ¿hay efectos en la acción política? Es decir, que los medios de comunicación me taladren la cabeza con una cuestión. ¿Va a ser que yo vote hacia lo que dice el medio de comunicación o no? O sea, ¿estamos? Y esta es una pregunta que agrego yo sobre la base de esto.
¿no será cuestión de rever ya el modelo de estudio de los efectos? Y digamos, desde el 70 y pico hasta ahora estamos con efectos poderosos. ¿Se acuerdan que pasamos de los efectos muy poderosos a moderados? Y después pasamos, digamos, hay toda una cantidad de efectos, suben y bajan la cantidad, pero desde los 70 estábamos en efectos poderosos. Este libro me empieza a sonar, a decir, ¿será que realmente estamos en una etapa de medios poderosos? De efectos poderosos de los medios. Así que esos son los 4 aportes que realmente me parecen buenísimos para la teoría, me parece que son muy refrescantes, me parece que empiezan a entender que los medios no son todo en la sociedad, ¿sí? Pero claro, cuando uno estudia medios y estudia comunicación, los ve como lo más importante del mundo. Estamos en un contexto, y en ese contexto hay otros actores. Y eso es lo que me parece más rico de este libro. Y otro aporte último que hace ella es: la realidad no existe, lo cual también me molestó bastante, porque yo me muevo en la realidad, voy, me tomo el colectivo, etcétera, pero desde que tengo este libro, parece que la realidad no existe, y no está mal ver cómo interactuamos como sociedad desde un lugar en el que hay pluralidad de realidades, y hay múltiples visiones, y lo que hay es una interacción. Eso nos devuelve un poquito a Lippmann al tema del pseudoambiente. Uno vive donde cree que está e interactúa con los demás dependiendo de cómo, digamos, de los prejuicios positivos o negativos que uno tenga con el de enfrente. Así que hay como una vuelta a mirar los orígenes que me parece que es sumamente sano y ya no es lineal. La linealidad ya a mí me estaba aburriendo y bueno, ahora aparentemente me está empezando a gustar la teoría, lo que no es menor. Gracias, Nati. Muchas gracias, Belén. Bueno, y ahora vamos a permitir que el público pueda realizar algunas preguntas a algunos de los presentadores o a la propia presentada respecto del libro que estamos dando a conocer, que ya está en las librerías hace un par de días, que se llama El poder de la agenda. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, profesor Marino. Para Natalia y también para Belén, a partir de su último planteo, que es cómo pensar, cómo incluir en el estudio del rol de los medios en la construcción de agenda el proceso actual en donde los medios van perdiendo algunos de sus rasgos indiscutibles. Como resultado del proceso del debate en torno a la ley audiovisual, tempranamente Martín Becerra habló de la inmaculada concepción de los medios y cómo esa característica se perdió. Es una vieja columna en página 12 en marzo del 2008. Yo creo que eso que se llamó tempranamente así hoy está muy claro para las audiencias, que los medios ya no tienen aquella inmaculada concepción. De cómo incluir ese elemento, que es la pérdida de ese rasgo, en el estudio de su rol en la construcción de la agenda. Esa frase no se perdió porque está citada en el libro. Para mí fue una frase que marcó y además suena bonito y está citada en el libro. Fue una frase que él incluye en un artículo de la revista Herramientas, además. Efectivamente, yo creo que hay un elemento fundamental que tiene que ver con que la gente empieza a preguntarse sobre el rol social de los medios de comunicación. Y entonces ya no asume como dado, él salió en Clarín, lo vi en la tele, o como decía Vanina, recién lo escuché en Twitter. O sea, y yo creo que fue un lapsus, pero que quedó redondísimo. Digamos, hay un usuario activo que ahora lo estamos reconociendo, pero que creo que siempre lo fue. Yo retomo en el libro, me parecen las que a mí, en términos emocionales, más me aportaron, fueron los clásicos, que fueron antecesores de la teoría. Creo que a ellos se los recupera poco, se los recupera recortadamente, y eso es un error que tenemos los académicos, porque parafraseamos frases acríticamente. Y entonces un esfuerzo que hice fue ir a las fuentes y retomar a esos. Y allí, Kert y Gladys Lang lo que plantean es que en lugar de hablar de agenda 7, tenemos que hablar de construcción de agenda, o sea, ya en ese momento, porque tenemos 3 agendas, la agenda política, la mediática y la pública, que se influyen mutuamente en al menos alguna medida, ¿sí? Entonces,
Me parece que eso hay que atenderlo, pero hay que atenderlo desde cuando se decía en Soledad, ¿no? No es que ahora descubrimos la pólvora. En términos locales me parece que la discusión de la ley de medios ha movido un poco la estantería y entonces empezamos a involucrarnos un poco más explícitamente en todas las agendas, ¿no? Pero creo que no puede ser leído esto sin el escenario de convergencia y de distintos dispositivos. Y en relación con el escenario de los distintos dispositivos, a partir de los cuales nos vamos enterando por diferentes fuentes de la información que también se nos impone, hay que preguntarse distintas cosas. Una, en qué medida los nuevos medios desde el público reportan o intervienen en una reformulación de la agenda. Hoy por hoy ya no se habla de efecto de la agenda mediática sobre la pública, sino que se habla de transferencia de relevancia entre agendas, lo cual indica que hay un movimiento allí, una dinámica. Pero lo que no nos estamos preguntando en este punto es qué está ocurriendo entre la agenda mediática y la agenda política. Es un tema que la agenda CETIN no ha tocado muy particularmente y yo intento poner en cuestión aquí e intento darle relevancia en el libro, me parece una discusión fundamental. Y allí también nos tenemos que preguntar por los nuevos medios, porque los nuevos medios no son solamente la palabra de la ciudadanía. Los nuevos medios es la aristocracia bloguera, la aristocracia tuitera, que también impone agenda, ¿sí? Pero digamos, se sigue imponiendo agenda, se sigue influyendo desde aquellos que conservan un mayor poder que otros. Y por otro lado, no nos preguntamos qué rol ocupan estos dispositivos cuando están en la agenda política. ¿En qué medida se discute agenda política y agenda mediática incluyendo a estos dispositivos? Entonces, me parece que una de las cuestiones que intenta con modestia, o sea, la verdad es que el libro lo intenta con modestia y en este punto quiero ser muy clara. En alguna forma se dijo, pero quiero ser clara en que intento hacer una sistematización bibliográfica con modestia, pero a partir de una lectura de muchos años empiezo a tratar de decir, ojo que no estamos viendo estas cosas. Y me parece que es un momento excelente y muy bienvenido para empezar a pensarlas. ¿Respondí? No sé si respondí. Yo la pregunta, bueno, no sé, me queda algo por contestar, pero el asunto es que si nos ponemos a pensar en cuál es la imagen de los medios de comunicación hoy, es mucho más baja que la imagen de los medios de comunicación en el 87, en el 95, etcétera. Para el año 93, 94, la imagen de los medios de comunicación era de imagen positiva, superaba el 65, 70%, en algunos casos el 80%, sobre todo por los casos de María Soledad Morales, etcétera, que algunos de ustedes ni siquiera habían nacido con esas cuestiones, pero el asunto es que los medios tenían... bueno, sí, por eso. Pero yo que era más joven... Yo no había nacido. Claro, pero yo que sí era más joven, me acuerdo de eso, y los medios eran los que realmente ponían temas en debate. Pero hoy por hoy, los que tienen la mejor imagen en términos de institución social son la Iglesia, acá en Argentina, la Iglesia y las ONGs por arriba del 60%, después los medios de comunicación por sobre el 40%, en general, no en particular, en general. Después viene el Poder Ejecutivo con el 30%, muy por debajo de ellos viene el Poder Legislativo y el Poder Judicial, muy cerquita, en un 16, 15%, los partidos políticos y los sindicatos, que no llegan al 10%, y los movimientos piqueteros, que no llegan al 4%. Entonces, los medios de comunicación siguen teniendo incidencia frente a otros actores políticos, ¿sí? Pero todavía le falta mucho digamos, pero ya no tienen más del 50% del aval. Entonces, efectivamente, hubo un cambio de cabeza con respecto a nosotros en términos de decir, bueno, acá nadie es tan santo, las cosas no se dan tan bien. Ahora, a la hora de investigarlo, me parece que el periodismo o las facultades de comunicación o la investigación en comunicación en general está recién empezando a hacer algún tipo de disquisición o de distinción entre el papel de los medios de comunicación y el papel de los periodistas. Los periodistas y los medios son mundos diferentes. Entonces, cuando se habla de los medios y después se dice fulano de tal, que es periodista de Clarín, Página, no me importa, da igual, uno hace una simbiosis entre el medio y el periodista que me parece que está equivocada. Son mundos distintos, son cabezas diferentes, son culturas diferentes,
Entonces, ahí me parece que se podría armar una línea de separación, por lo menos, de decir, bueno, estos influyen de esta manera y estos influyen de esta otra, o trabajando juntos, en fin. Porque hay una cuestión de cultura periodística, que hay algunas investigaciones recientes que se están dando, que te marcan, digamos, condicionamientos muy diferentes. ¿Quién es un periodista hoy? Alguien que escribe, porque, digamos, usted periodista sí, ¿qué hace? Escribe una columna de opinión semanal en no sé dónde. Ok, fantástico. O yo trabajo en la redacción de un diario todos los santos días. ¿Son igual de periodistas? Y sí o no. El 90 o el 80% de los periodistas en Argentina viven de otra cosa o viven además de otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede decir a un señor, a usted le paga Clarín o a usted le paga no sé quién, si en realidad yo también vivo de hacerle prensa a alguien o de lo que sea? Entonces, la investigación y la cuestión de la incidencia y de la formación de los periodistas y de su relación con las instituciones para las cuales escriben es un tema importante. Y ahí se suma, por supuesto, toda la cuestión de los nuevos medios. Yo, además de ser periodista acá y de hacerle prensa a no sé quién, tengo una cuenta de Twitter. Y digo lo que se me canta la gana. Porque todavía ahí no me dice nada nadie, ni mi empleador, ni el diario en el que escribo, ni nadie, escribo yo. O una cuenta de Facebook o lo que sea. Entonces ahí tenemos otra cuestión que hay que ver. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, el poder de los medios? No sé, ahí hay una cantidad de cuestiones que hay que analizar y que se abren y que yo creo que justamente el libro de Natalia permite, digamos, permite decir, bueno, no debo ser tan perfecto, tengo problemas, vayamos al psicólogo de los medios, digamos, veamos un poquito qué onda. Pero es que está bien, es sano. Lo que no me parece que podamos hacer, y me parece que no hay permiso para los que estudian comunicación, o mucho más para los que investigan, en tratar de decir gobierno-medios. La vida es un poquito más compleja, por suerte, si no sería aburridísima. Entonces tenemos que empezar a desbrozar un poquito más la cancha, porque si no vamos a estar jugando un deporte distinto, con reglas de juego diferentes. Entonces sí me parece que la cosa monolítica es la que está resquebrajándose y me parece que queda muy claro en el libro de Natalia. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahí otra pregunta. No, Natalia, si el libro aborda algún trabajo empírico de Argentina en donde se mira efectivamente cuál es la influencia que tienen los medios en marcar la agenda o en las decisiones, por ejemplo, electorales de la población, y si así fuera, ¿qué resultado tuvo? ¿Inciden efectivamente? Voy a relacionar tu pregunta con la de Santi. El libro tiene un apartado donde hace una revisión de los trabajos hechos en la Argentina, que no han sido muchos, y lo que sí se observa es que hubo una variación allí. Una institución que ha trabajado mucho esta teoría es la Universidad Católica Argentina, con Casermeiro de Perezón a la cabeza. Y ella fue descubriendo en diferentes momentos los niveles de efecto que tenían. Y recuerdo cuando fui a buscar un texto elaborado en el año 2012, donde hicieron esta medición, ella me dijo, bueno, te doy este texto, míralo y te vas a dar cuenta que finalmente se internalizó la idea de Clarín miente. En el sentido de que se había observado que la incidencia de los medios había declinado. Pero había declinado en la organización de los temas, en el sentido de que los medios no pueden, los medios no imponen ninguna agenda, ni de temas, ni de atributos, ni absolutamente de nada sobre una tabla rasa. Tienen que leer el contexto en el cual están trabajando. Por ahí estas cuestiones las digo incluso no solamente desde la teoría de la agenda setting. Y lo que me parece interesante remarcar en este punto es que para imponer determinados temas o para imponer determinado enfoque de las cuestiones que importan, es necesario que haya una puesta en foco, es decir, un focusing, como lo llaman los autores que lo han trabajado originalmente, y una consonancia en la cobertura de determinados temas. Es decir, que haya una homogeneidad en los temas a la hora de
centrarse, de darle centralidad a un issue determinado y que además se le dé un enfoque similar. Esto está ocurriendo con variaciones. No obstante lo cual, me parece que es importante remarcar que la discusión que se está dando en el marco de lo que comentábamos con Santiago, de la ley de medios y toda la discusión que está habiendo sobre el rol social de los medios, no necesariamente nos dice que no haya homogeneidad de medios. Hay algunos temas muy claves en los cuales sí los medios están planteándolos en sus tapas y pantallas de manera distinta, con diferentes niveles y con diferentes enfoques. Pero en el resto del temario hay mucha consonancia, hay mucha coincidencia y homogeneidad entre medios. Eso tiene un efecto importante, no tanto y no solamente sobre la agenda pública, sino también sobre la agenda política, en el sentido de que la agenda política está mirando muy atentamente en qué medida se da esta influencia desde los medios hacia el público y a partir de eso reacciona. Entonces, hay una homogeneidad y hay una consonancia en el enfoque que se le está dando a los temas. Eso todavía permanece desde mi punto de vista. Bueno, para no tener paradójicamente problemas de agenda, vamos a darle la última palabra y la posibilidad del cierre a la autora de este libro, a Natalia Aruguete, para que haga sus consideraciones finales. No tengo mucho más para decir sobre el libro puntualmente. Creo que se dijo mucho acá y agradezco las palabras. Quiero agradecer mucho el espacio que me da el ENACOM, que fue inicialmente idea de Esteban y se lo agradezco especialmente. Quiero agradecer a la Universidad del Salvador por este espacio. Quiero agradecer a Francisco, también muy especialmente, por promover este encuentro. Sé que se lo puso al hombro y lo ha hecho muy generosamente y se lo agradezco inmensamente. Y respecto de los invitados a la mesa de té, quiero decir que estoy profundamente conmovida. Esteban es un amigo entrañable, ya lo he dicho en otras oportunidades, y es alguien que se ha comprometido poniendo el cuerpo en estas investigaciones que llevamos a cabo en cierta soledad, ¿no? Llevamos a cabo en cierta soledad y con mucho trabajo de base. No es que nosotros dictamos los libros de código desde la nada y entonces, y a muchos de los que están aquí les consta que estamos batallando día a día con cómo estructuramos una variable o la otra. Y creo que eso es lo que más nos legitima. O sea, lo que más nos legitima es el trabajo denodado que hacemos para encontrarle la vuelta a cómo sistematizar desde esta verdad, no desde la verdad absoluta, pero desde nuestra verdad, poder sistematizar las coberturas y las distintas agendas que estamos poniendo en cuestión. Así que a Esteban le agradezco especialmente una presencia que me emociona mucho. En el caso de César, el colega acá me apunta. Ahora te toca a César. Ya sé, ahora me toca a César. Es hermoso. Es muy lindo, Pancho. Ahora me toca a César, así no me lo olvido. Claro. Es productor, tiene la información profesional. No se da cuenta de que se ve, ¿viste? Bueno, César es un amigo sumamente querido, profundamente querido, y además siempre nos decimos que yo le digo que él es mi luz en el norte, y yo soy su luz en Boedo y los alrededores. Pero bueno, con César he tenido la oportunidad y sigo teniéndola de poder pensar y discutir estas temáticas desde una fuerte crítica hacia las posturas epistemológicas que uno tiene
y desde donde uno se para discutir estas cuestiones. Posturas epistemológicas y posturas político-académicas, que es algo que también soslayamos y que no debemos soslayar. Nosotros tomamos una postura académica, epistemológica, ideológica y política cuando nos sentamos frente a una tapa de un medio, analizarla, o frente a lo que fuere, ¿sí? Nosotros no estamos fuera de decisiones políticas. Y con esto lo que quiero es ampliar la concepción que hay sobre lo que es hacer política. Nosotros hacemos política y militamos cuando nos vamos a una provincia a discutir un libro, estoy con el libro de código, cuando vamos a discutir una variable, una provincia, y decimos, bueno, veamos los diarios de acá, nos sentamos con ustedes a verlos y a discutirlos, ahí estamos haciendo política, porque nos estamos comprometiendo con esa militancia de trabajo de base, ¿sí? Entonces, eso para mí es importante que quede claro, en cualquier lado. Y esto es importante también no decirlo solamente en la universidad pública, también quiero decirlo en la universidad privada. Yo tengo una posición y un compromiso epistemológico y político con lo que hago. No me quiero quedar en la instancia de rata de laboratorio, ¿sí? Me parece que y eso es una decisión política. Y en el caso de Belén, me toca Belén. En el caso de Belén, con Belén tuve un recorrido, desde que estuve haciendo mi tesis de maestría, un recorrido muy interesante, también minucioso. Belén es un poco menos obsesiva que yo, o sea, no está a un nivel patológico, pero lo que quiero remarcar de Belén es que es una persona sumamente cuidadosa y minuciosa en sus observaciones y sus lecturas. Y para mí eso fue de muchísimo aprendizaje, porque podíamos, en este momento donde, lo que se decía en la mesa anterior, donde todos leemos muy poquitito y salimos, donde es muy difícil dar clases porque los alumnos no están concentrados porque están sobrecargados de dispositivos y de estímulos, en ese marco, Belén es una de las personas con las que yo puedo tener una lectura calma de las cosas y pensarlas con calma y minuciosidad. Y esa misma lectura calma y minuciosa fue la que tuvo Belén en los momentos finales de escritura del texto. Belén fue una de las lectoras del texto, los tres, pero Belén fue de las prolijas que leyó el texto y que me llevó a aprender mucho, porque además con Belén discutí mucho el índice, ¿no? Y discutir el índice de un trabajo académico no es solamente organizar, es discutirlo teórica y conceptualmente, ¿sí? Entonces, por eso además quería que Belén pudiera estar aquí, y además porque me conmovió los puntos que ella ha tocado, que fueron para mí puntos centrales, fueron puntos muy nucleares en el libro, y Belén los captó gracias en parte a esta lectura minuciosa que hemos podido tener juntas y de la cual yo he aprendido mucho. Y finalmente, uno siempre habla de los de acá, pero no habla de... Estoy muy emocionado por la gente que ha venido aquí. Hay amigos muy del alma que están aquí, muy del alma, de hace muchos años, muchos, y otros más nuevos que también son muy del alma. Y quiero decirles que hacer un libro es un trabajo, no es lindo. O sea, no se la pasa bien. En este momento uno la empieza a pasar bien, pero la empieza a pasar bien porque empieza a sentir el cobijo de los afectos, el apoyo que todos ustedes están dando a una producción que lleva muchos años, que lleva mucho desgaste, que lleva mucho esfuerzo, y que a veces uno siente que es ingrata hasta que llegan estos momentos. Entonces, quiero agradecerles profundamente la presencia, y me conmueve mucho que estén acá acompañando en este momento. Muchas gracias a todos.
Bueno, agradecemos a la autora Natalia Aruguete por haber elegido este espacio para presentar su libro. Aquí delante vamos a tener algunos ejemplares, si alguno quiere verlos, consultar por ellos. Les agradecemos a los invitados y los invitamos nosotros a continuar con las mesas de ponencia de este ENACOM 2015. Muchas gracias.